Vamos a leer Marcos 5, versículo 1, Mark chapter 5, verse 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Se recuerdan, la semana pasada leímos de que estaban en medio del mar y se levantó una tempestad y Jesús reprendió a los vientos y a las olas. Ahora vemos que ya llegaron, ya llegaron. Versículo 2 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, o como unos dicen, endemoniado, right? Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Es la misma palabra para dominar a un caballo o una bestia. Es como decir, trataron todo tipo de cosas con él y no podían. Versículo 5 dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. En inglés dice que se cortaba con las piedras. 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Right? Unas semanas atrás, en el primer capítulo de Marcos, vimos que Jesús había llegado a la sinagoga y había, es como decir, a la iglesia, y había un endemoniado en la sinagoga, y se recuerdan que él también le dijo: oye, tú eres Jesús, right? El Hijo de Dios. Y aquí Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Vemos estos seres espirituales que conocen, andan en el mundo espiritual. Yo no le haría caso a un demonio, pero en este caso vemos de que reconoce el poder y la autoridad. ¿Quién es Jesús? Y le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. 8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos ¿qué? Eso no era un demonio, eran muchos demonios en él. Un legión en el ejército de Roma eran 6,000 soldados. Yo no sé si eran 6,000 soldados, pero ahorita vamos a ver algo muy interesante. 10 dice, no sé si eran 6,000 demonios, espíritus, pero vamos a ver algo. Dice: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Yo no sé si eran muchos, right? Muchos demonios. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado. ¿Cómo estaba el hombre? Estaba sentado, vestido y en juicio cabal. Una vez más, sentado, vestido y en juicio cabal. ¿Y qué dice? Dice: y tuvieron miedo. 16. Y les contaron los que lo habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio, y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Vamos a regresarnos al versículo 17. Let's go back to verse 17. 16. I'm sorry, 16. Y les contaron los
los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y de los cerdos, 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. En vez de decir, aleluya, gloria a Dios, en vez de decir, man, pues qué tremendo, right? En vez de decir, oh, ya al final, right? Liberación. No. Vete. Right? No te queremos aquí. Jesús, tú y tus amiguitos, get out of here. Right? Es lo que dice. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo creo que ese es un buen mandamiento para nosotros en el día de hoy. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Right? Ha tenido misericordia de nosotros. 20, ya para terminar. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Right? Decápolis, Deca, número 10, right? Eran 10 ciudades, había mucho comercio, y era un área donde habían muchos gentiles. Para los judíos hay dos grupos de personas. Ellos, los judíos, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de ahí todos los demás. Los demás son los gentiles. No importa si vienes de África, de Europa, de Asia, Norte o Suramérica. Para los judíos, si no eres descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, te consideran como gentil, y ellos judíos, right? And so allí en Decápolis habían muchos gentiles en esa área. Vamos a regresar al versículo 2. Let's go back to verse 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Eso me recordaba en el servicio anterior, de que una vez estábamos en la alabanza. I think Julio estaba aquí conmigo, y yo tocaba el saxofón en esos años, y una muchacha, una joven aquí se manifestó un demonio. Y mi papá le dijo a unos hermanos, sácanla acá, right? Y acá la sacaron. Y un amigo mío que Marcos, que se creó conmigo aquí en la iglesia, en esos años Marco fácil pesaba más de 200 libras. Y dice Marco que sacaron a esta jovencita afuera, y que él agarró un pie, otro hermano agarró otro pie, otro hermano agarró un brazo, otro hermano agarró el otro brazo. Y dice Marco, mira, como si fuera yo un baloncesto, like boom, 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 you know, like that. Y esto me llama la atención, porque dice que quebraba las cadenas, right? Los deshacía, los hacía pedazos. Versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. La vida es una serie. La semana pasada vimos una tormenta, y hoy vemos una batalla, right? Y la vida es una serie de tormentas y batallas. Es una serie de tormentas y paz, y batallas y victoria. Right? Tormentas y paz, y batallas y victorias. Y cuando venimos a la iglesia y abrimos las escrituras, y aprendemos más de Dios, y aprendemos más del reino de Dios, y aprendemos más de cómo se mueven las cosas en el reino de Dios, entonces vamos aprendiendo más y más cómo navegar las tempestades y cómo confrontar las batallas que nos van a venir. Como pastor, me gustaría decirte, ven a la iglesia del pueblo y para de sufrir.
Unos lo agarraron. Ven a la iglesia del pueblo y mira, ya no vas a tener problemas, todo va a ser perfecto, vas a vivir en paz, mira como un jardín de rosas, todo va a oler bonito, se va a ver bonito. Pero esa no es la realidad. Es más, para muchos, más que te acercas al Señor, más tempestades van a haber. Para muchos, más que te acercas al Señor, más luchas, más batallas van a haber. Porque el enemigo ha puesto un blanco sobre ti. Pero se recuerdan la semana pasada que vimos que Jesús estaba en la barca, se levantó la tempestad, venían los vientos, venían las olas, las aguas se estaban metiendo en la barca, ya se estaba hundiendo la barca, y los discípulos fueron con Jesús y le hicieron la pregunta: "Don't you care?" ¿No te importa? Y contestamos la pregunta que sí le importa a Dios. Tú le importas a Dios. Tú le importas tanto a Dios que no envió un hombre, no envió un profeta, no envió un ángel, envió su hijo unigénito para salvarte y rescatarte. Oh, he does care, sí le importas. No te puedes lanzar sin el príncipe de paz. Tú quieres paz en tu vida, no te puedes lanzar sin el príncipe de paz. Y yo no creo que es coincidencia de que antes de venir y echar fuera estos demonios, yo me atrevo a decir miles de demonios en este hombre, que hubo una tempestad que trató de destruir a Jesús. Dice Jesús del enemigo, dice: el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. He comes to steal, to kill and destroy. Y lo trató por medio de una tormenta, y de ahí lo trata por medio de este pobre hombre. Solo Dios sabe cuánto había sufrido, por cuánto tiempo de esta manera. Déjame decirte que aún hoy, en el día de hoy, hay gente que siguen poseídos de espíritus inmundos. Hay muchos, aún entre nosotros, que son tormentados por espíritus inmundos. Y si eres un seguidor de Jesús, aunque lo entiendes o no lo entiendes, eres atacado por espíritus inmundos. Pero todavía hay poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Todavía hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Él todavía está sentado sobre el trono. He is still sitting on the throne. Y mientras que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir, dice Jesús: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. I have come that you may have life and life more abundantly. So, se va levantando una tempestad. O viene ese ataque espiritual por medio de un espíritu inmundo o espíritus inmundos. What do? ¿Qué haces? ¿Qué es la estrategia que debemos de tomar para poder navegar estas tempestades o estas luchas y batallas que suceden en nuestras vidas? Vamos al versículo 6. Ya se me salió el gringo, right? Vamos al versículo 6, el versículo 6, verse 6, versículo 6. Right? Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Right? So, unas semanas atrás los preparé de ver en estas enseñanzas, porque vamos viendo los milagros de Jesús. Y te recuerdo de que una y otra vez vas a ver, y si tú lees Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios de Jesús, una y otra vez vas a ver hombres y mujeres que un milagro sucedió en sus vidas, una victoria sucedió en sus vidas, liberación sucedió en su vida, sanidad sucedió en su vida, salvación sucedió en su vida. Pero una y otra vez vas a ver algo que la gran mayoría tienen en común, es que primeramente cambian su posición. Vemos que dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, right? Corrió. No corrió huyendo de Jesús, sino que corrió a Jesús. Yo no soy mucho de demonios, y yo oro: Dios, si hay demonios, envíalos al pastor a cruzar la calle, que él trate con ellos, right? Pero sí me ha tocado en tiempo de orar por gente que son atormentados o poseídos por un espíritu inmundo. Me ha tocado. Y en mi experiencia, no tengo mucha experiencia en esto, honestamente,
Pero en mi experiencia, la persona no es como 100% de las veces controlado por un espíritu inmundo. Va como en olas, right? Va como en olas, como un momento sí, de ahí de repente está en su sentido y de ahí no. Like that. Pero vemos que este hombre hubo un momento, yo no sé si era un segundo o unos minutos, de que él estuvo en control y dijo, ¿sabes qué? Ahí está alguien que puede hacer algo por mí. Right? Ahí está el único que puede hacer algo por mí. Right? Y cambió su posición y corrió a Jesús. Right? El mejor consejo que yo te puedo dar en medio de tu lucha, el mejor consejo que yo te puedo dar en medio de tu prueba, el mejor consejo que yo te puedo dar en medio de tu tormenta, tu tempestad o tu lucha o tu batalla es corre a Jesús, run to Jesus, corre a Jesús, run to Jesus. Hoy esta mañana tú tomaste un paso en esa dirección. Hey, vamos a acercarnos al Señor. Y de ahí no solamente estas personas, y en este caso este hombre, cambian su posición, pero cambian su postura. Una y otra vez tú vas a ver gente doblar rodillas delante de Jesús. El paralítico rompieron el techo y lo pusieron a los pies de Jesús. Este hombre dice, y se arrodilló ante él. Una de las versiones en inglés más popular dice, y lo adoró. A doblar rodillas, a arrodillarte antes de Dios es humillarte delante de Dios. Y a humillarnos es una forma de, hey, yo me voy a humillar, yo me voy a bajar, I'm going to lower myself para levantar, para exaltarte a ti. Y eso, nos arrodillamos, nos humillamos para exaltar a Dios. Eso es lo que es alabanza y adoración. Alabanza es exaltar a Dios, adoración es a humillarnos delante de Él, a doblar rodillas delante de Él. Cambia tu posición, cambia tu postura. Acércate a Jesús y humíllate delante de Jesús. Acércate al Señor y adora al Señor, alaba al Señor. Right? Y tú vas a ver cosas pasar en tu vida. You will see things. Tú vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. Tú vas a ver Dios haciendo obras en tu vida. Right? Yo creo que podemos nosotros como iglesia crear un ambiente, una cultura, una atmósfera de milagros. Donde es común que Dios está haciendo milagros. Pero como iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestra posición y correr a Jesús y cambiar nuestra postura y arrodillarnos delante de Él. All right, this is the strategy. Vamos al versículo 8, verse 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, right? En inglés, unclean. ¿Qué significa inmundo? Okay. Inmundo significa impuro, contaminado o ritualmente impuro, right? Impuro, contaminado o ritualmente impuro. So, para los judíos todo era alrededor de su creencia, de su fe. Todo lo que ellos hacían era basado en eso. Entonces ellos se preocupaban mucho, se movían mucho para ser limpios. Pero aún para los judíos, si había mold en la casa, había una ceremonia de purificación. Todos tenían que salir y tenía que venir el sacerdote y etcétera. Right? ¿Se recuerdan cuando Jesús sana el leproso que estudiamos unas semanas atrás? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Ve y muéstrate al sacerdote. Right? Y de ahí le dice, y haz el sacrificio de Moisés. Y era una ceremonia de purificación y enseñé un poquito cómo sacrificaban, agarraban 2 pájaros, sacrificaban uno y todas esas cosas, right? So, cuando alguien era inmundo, like, man, esto era lo peor, eras un rechazado, en inglés decimos pariah, un paria, right? Así se dice, alguien que era marginado, right? An outcast. El leproso tenía que entrar y gritar, inmundo, inmundo, para darnos oportunidad a huir. La mujer de flujo de sangre que toca a Jesús, eso era impuro, eso era prohibido totalmente para ella estar alrededor de gente y peor tocar un rabino.
Este hombre en 4 maneras era impuro. Impuro, contaminado, ritualmente impuro. Primeramente, era poseído. Segundo, estaba viviendo entre las tumbas. Y tratar con un cuerpo muerto era algo que te hacía impuro. Tercero, vivía él entre los gentiles. Él estaba entre los gentiles. Y los judíos pues trataban se separaban de los demás. Y de ahí cuarta, andaba él cerca o allá con los cerdos. Y los cerdos, los maranos, puerco, right? Eso era comida, es un animal impuro para los judíos. Ellos no comen. Yo trato de, yo como muy poco puerco, right? Pork, muy poco como puerco. Like that. Y si como, si me aviento unos tacos al pastor, yo les digo doradito, like bien cocido, bien cocido, like quemadito, like that, like that. Anyways, este es un caso donde uno diría, es sin esperanza. Este es un caso que unos aún dirían, es un caso perdido, porque vimos que muchas veces trataban con él y no podían. Hay una historia en el Evangelio de San Juan, creo que es en el 5º capítulo, donde Jesús llega al tanque de Bethesda y hay un paralítico 38 años. Es un caso perdido. Es un caso sin esperanza. Viene Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y dice, sí, pero nadie me mete a las aguas. Imagínate los discípulos con Jesús, horas o minutos antes de todo esto, están en el mar, se levanta un gran tempestad, agua ya está llenando la barca. Es un caso perdido, aquí vamos a morir. Y quizás tú estás pasando por una situación que tú dirías es un caso perdido. O quizás estás en una situación que tú dirías no hay esperanza. O quizás eres una persona que los demás dicen de ti, caso perdido. Que tu familia, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos dicen de ti, caso perdido. Sin esperanza. Quizás llegaste a la iglesia hoy esta mañana y fue un gran esfuerzo porque te sientes como un rechazado, te sientes como un marginado, alguien afuera por lo que hiciste el mes pasado, la semana pasada, por lo que hiciste la noche, sábado, en la noche, whatever it is. Déjame decirte que aún en medio de todos los casos perdidos, Cristo sigue sentado sobre el trono. Cristo sigue con su plan, Cristo sigue con su voluntad. Cristo te ama y Él está obrando en tu vida. Y si tú te sientes como alguien que es marginado, si tú te sientes como alguien que está afuera, te recuerdo que Cristo todavía recibe a los marginados. Cristo todavía escucha a los marginados. Cristo todavía se atreve a tocar a los marginados y todavía salva y sana a los marginados. Oh, He still does, you better believe it. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza en la tempestad y Él es nuestra esperanza en la batalla. Él es nuestra esperanza eterna. He is our eternal hope. Okay. Ustedes vayan a 2 de Corintios 13 y allí me van a esperar en 2 de Corintios 13. Se recuerda que estábamos en Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y de ahí 1, 2 de Corintios. Ahorita llego allí. Hay un problema en la iglesia. No nomás la iglesia del pueblo, la iglesia en general. Especialmente entre nuestra raza. Hay un malentendido, con un mal creencia que mucha gente que vienen a la iglesia tienen. Mucha gente que vienen a la iglesia, no nomás hablo de la iglesia del pueblo, hablo de la iglesia en general, pero especialmente con nuestro pueblo, el pueblo hispano. Ven como ir a la iglesia, en inglés te diría, ven como venir a la iglesia como si fuera un good luck charm, right?
como si fuera un talismán, o si fuera como un amuleto de buena suerte, right? Como un amuleto de buena suerte, un talismán, como si fuera la pata de conejo o algo, right? Yo ya fui a la iglesia, ahora sí me va a ir bien esta semana. Right? Unos así ven a la iglesia. Unos ven el bautismo así, como, oh, yo ya me bauticé, yo ya estoy bien, right? Like that. Y lo ven como un talismán, como un amuleto de buena suerte, like a good luck charm. Es más, unos ven a este libro, no las escrituras, porque ni lo abren, pero ven a este libro como si yo tengo este libro, right? Como si fuera un amuleto, como si fuera un talismán, like a good luck charm, ¿verdad? Las 2, 3 de la mañana oyes un ruido, te despierta ahí un ruido, y no tienes gatos ni perros, y no tienes arma. Agarras tu Biblia, que voy a dormir con mi Biblia aquí. Huye. Porque ven al libro como si fuera un talismán o un amuleto. Y unos hasta ven su ofrenda, su diezmo de esa manera. Como doy mi ofrenda, doy mi diezmo y ahora sí me va a dar buena suerte. Right? Y unos peor, ven a Jesús como un good luck charm. Ven a Jesús como un talismán, como un amuleto. Como si Jesús fuera un pata de conejo o la herradura de un caballo o ajo, right? Que va a mantener los demonios alejados, right? Jesús es mucho más que esto. Dice Colosenses que todo fue creado por Él, para Él. Dice Juan, después de haberse pasado 3 años y medio con Jesús, día y noche, casi 24 horas del día, ya como hombre anciano, abandonado en una prisión, en una isla, con años de poder meditar sobre todo lo que había visto, sobre todo lo que había oído y de todo lo que había pasado hasta la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús. Y por medio del Espíritu Santo, Juan escribe estas palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesús. En otras palabras, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Right? Es lo que son mucho más que un talismán, mucho más que un amuleto para la buena suerte. He's so much more than these things. Pero tú y yo tenemos que entender que hay en nuestras vidas, en inglés le llamamos a power vacuum. Right? En a power vacuum, un vacío de energía, es que alguien tiene que estar en control. Alguien o algo tiene que estar en control. Alguien o algo tiene que tener el poder. Les voy a dar un ejemplo. Estados Unidos entra a Irak, vamos a sacar a ese viejo, feo, malo Saddam Hussein. ¿Okay? Entran y lo sacan, y de ahí ¿qué pasa? Empieza una guerra civil. ¿Por qué? Porque alguien tiene que tomar control. Hay un vacío de energía, un vacío de poder, de autoridad, y alguien no quiere tomar. Eso lo vimos en Panamá cuando sacaron a Noriega de allí, right? Hubo lo mismo que sucedió allí. Lo mismo sucedió en Afganistán. Lo mismo sucede en la familia, cuando el patriarca de la familia pasa a la eternidad, pues los hijos, los nietos, todos empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque hay un vacío de energía, hay una autoridad que alguien tiene que tomar y nadie realmente sabe qué no va a tomar, y de repente hay luchas y hay problemas. En tu corazón, en mi corazón, hay un trono. A throne. En tu corazón hay un trono. Y alguien o algo se va a sentar sobre ese trono.
alguien o algo va a tomar poder y autoridad sentado sobre ese trono. Porque es un vacío de energía. Y alguien o algo ocupa sentarse sobre ese trono. Antes de llegar a 2 de Corintios 13, quiero leerles 3 porciones, los vamos a poner en las pantallas para meditar en preparación para lo que quiero llegar. Lo primero son palabras de nuestro Señor Jesucristo, encontrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice, Jesús hablando, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis, una vez más dice Jesús, en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a leer Colosenses 1 versículo 27 en las pantallas. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo escondido, pero este misterio ahora ha sido revelado. ¿Qué es el misterio que ha sido revelado? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es que Cristo está en nosotros. Cristo está en ti. Esto es lo que ha sido revelado por medio de las Escrituras, lo que ha sido revelado por medio de la vida de Jesús, lo que vemos en la revelación de los milagros y señales que estamos estudiando de Jesús en el Evangelio de Marcos. Uno más, en las pantallas, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo. ¿Dónde vive Cristo? En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Okay. La semana pasada hicimos una pregunta, luchamos con una pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen aquellos quién soy yo? Y la conclusión es que decían que Jesús era un profeta. Y de ahí Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dices tú? ¿Quién soy yo? Y Pedro abre la boca y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y es igual decir, tú eres Dios. Y Jesús le dice, bien has dicho, eso no te lo reveló carne ni sangre, esto fue una revelación del cielo. El Padre te lo reveló. Okay. Pero de ahí la pregunta se nos vino más cerca, y es una pregunta importante, quizás la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Quién dices tú quién es Jesús? Sabemos que decían aquellos, sabemos que decía Pedro, sabemos que predica el pastor, pero tú, mañana es lunes, ¿quién dices que es Jesús? Martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, ¿quién dices quién es Jesús? Who do you say who Jesus is? Hoy se les va a dar otra pregunta sumamente importante. Lo pongo al par con la pregunta, ¿quién dices quién es Jesús? Y la pregunta es, ¿quién está en ti? ¿Quién está en ti? ¿Quién está sentado sobre ese trono?
Who is sitting on that throne? Porque alguien tiene que estar en ti. Alguien va a tomar, va a llenar ese vacío de energía. Y 2 de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Right? Examinaos, es como ir al doctor y te dan un chequeo. Right? Te checan los ojos, los oídos, la sangre. Right? Examínate, en inglés decimos check yourself. Los que se crearon conmigo dicen check yourself before you wreck yourself. Right? Examínate antes que caes. Examínate antes que es muy tarde. Examínate. Pruébate que si Jesucristo está en ti, sí o no. ¿Está sentado sobre el trono Jesucristo, sí o no? Pero no tienen que ir allí, pero donde leímos en Marcos 5, versículo 7, el endemoniado le pregunta a Jesús, le pregunta, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Ahora busqué esto en diferentes versiones en inglés y esas son una de las preguntas. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tengo que ver contigo? ¿Cuánta gente tú y yo conocemos que los invitamos a la iglesia y que te dicen, no, yo no quiero tener nada que ver con la iglesia? Wow. ¿Quién es el fundador de la iglesia? ¿Quién está intercediendo por la iglesia? ¿Quién murió por la iglesia? ¿Quién va a regresar por la iglesia? Cristo Jesús. Cristo ama a la iglesia. Jesus loves the church. A decir yo no quiero tener nada que ver con la iglesia, es decir yo no quiero tener nada que ver con Cristo. ¿Qué tengo que ver contigo? ¿Qué quieres conmigo? Eso es lo que le preguntó. Hey, ¿qué quieres conmigo? Vamos al antro, vamos al bar. Te habla una mujer que no es tu esposa, o te está llamando un hombre que no es tu esposo y que vamos aquí, tú sabes a qué van. En el interior, ¿qué le decimos a Jesús? ¿Qué quieres tú conmigo? What do you want with me? En una versión en inglés dice, ¿por qué estás interfiriendo conmigo? Y ya llegamos al punto. Oh Jesús, Jesús en mi religión. Oh Jesús, Jesús el domingo en la iglesia. Pero ya el viernes, el sábado. O ya en el trabajo. Como que si no queremos que Jesús se mete en esos, que interfiere en esos espacios de nuestra vida. Platicaba a los hermanos a las 8 de la mañana de que cuando yo era joven y invitaba a mis amigos y amigas a venir a la iglesia, muchos venían porque pues éramos amigos, right? So venían. Yo vi muchos muchachos y muchachas, primera vez en una iglesia evangélica, en la alabanza de adoración, entrar y en 2-3 minutos estar llorando. Y de ahí venían la semana que siguiente semana, 2-3 semanas, y de ahí se desaparecían. Y les decía, ¿vas a venir a la iglesia? No, es que voy a ir al antro. I'm going to the club. O voy a salir con mis amigos, o voy a salir con mis amigas. Vente a la iglesia, come to church. Y una de las cosas que me decían una y otra vez, es que no conozco a nadie. Ellos no se podían imaginar en su mente la vida sin ir al antro. No se podían imaginar en su mente la vida sin estar con los amiguitos y amiguitas con quien iban al antro. O con quien iban al bar o a la cantina. O como dicen los muchachos hoy en día, al lounge. Es cantina. Right? No se podían imaginar esa vida.
They could not imagine it. Y so, básicamente, quizás no claro, pero básicamente le estaban diciendo a Jesús, no te metes conmigo. No interfieres con mi vida. Don't interfere with my life. Acá en la iglesia we're cool. Right? Acá en la iglesia está bien. Hay veces y cuando si mi mamá quiere orar por mí, pues está bien. Pero no te metes aquí, no te metes aquí, no te metes aquí, no te metes aquí. Y así no funciona, amigo. It doesn't work like that. Jesús es el Señor de tu vida o no es el Señor. Jesús es el Cristo, es el Mesías de toda tu vida o no lo es. Y si no lo es, entonces es alguien más sentado en ese trono. Y yo me imagino que este hombre no empezó con un demonio. No empezó con miles de demonios. Empezó con un demonio. Y dice Jesús que el demonio sale fuera. Right? Déjame repetir todo esto. Este hombre no empezó con miles de demonios. Right? Empezó con un demonio. Y dice Jesús que el demonio sale, pero cuando ya no encuentra dónde descansar, regresa a su casa y trae 7 más peor de él. Imagínate cuántas veces sucedió en la vida de este hombre que llegó a miles de demonios. Y cuántas veces ha sucedido en tu vida. Ahora sí me voy a poner bien con Dios. 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Y de ahí regresas. Alguien se va a sentar en ese trono, el trono de tu corazón. Termino con esto. Dice Jesús, porque Él es un caballero, que Él está a la puerta tocando. Y Él dice, si tú abres tu corazón, yo entraré y comeré contigo y tú conmigo. And let me tell you lo que va a pasar. Él va a entrar y se va a sentar y va a comer contigo. Y de repente van a tocar en la puerta otra vez. Pero ya no eres tú que tienes que ir a contestar. Jesús va a ir y le va a decir a los demonios, esta casa está ocupada. Esta casa reino yo. En este corazón yo estoy sentado sobre el trono. Vamos a cerrar nuestras Biblias y si es posible inclina tu rostro y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Gracias, Señor, que llegué a tu casa de oración. Thank you, Lord, I came to church. ¿Estás pasando por una tempestad o una batalla? Corre a Cristo. Run to Jesus. Invita a Cristo que se mete a la barca contigo. ¿Quién está sentado sobre ese trono que está en tu corazón? I don't know. ¿En qué partes de tu vida, en qué áreas de tu vida le has dicho a Cristo, no interfieres conmigo, no te metes conmigo, no te metes en mi matrimonio, no te metes con mi relación con mi novia o con mi novio, no te metes en mis finanzas, no te metes en mi pasatiempo? Maybe hay uno aquí hoy esta mañana que es poseído por un espíritu inmundo. O alguien en tu familia es poseído por un espíritu inmundo. O son atormentados o son atacados. Cristo todavía trae liberación. La pregunta hoy esta mañana es, ¿quién está en ti? Y si hoy esta mañana tú quieres salir de aquí diciendo con toda confianza, Cristo está en mí. Cristo está en mí. Jesucristo está en mí. No un talismán, no algo de la buena suerte, pero Jesucristo está en mí. No un amuleto, pero Cristo Jesús, el Hijo de Dios, está en mí. En un paso de fe te invito a que levantes tu mano. Habrá alguien que diga, yo necesito a Cristo en mi vida. Que Dios me los bendiga a mi izquierda, que Dios me los bendiga aquí enfrente, en medio, atrás. Lo pueden bajar a mi derecha, enfrente, atrás, en el balcón. Cristo está contigo. Vamos todos a orar juntos. Repiten esta oración conmigo. Di, Dios Padre, gracias por tu palabra. Hoy esta mañana confieso con mi boca
lo que creo en mi corazón. Cristo Jesús es el Señor, el Rey del universo, de este mundo y de mi vida. Y creo con todo mi corazón que Él vino a este mundo, entregó su vida, murió sobre esa cruz, pero 3 días después tú lo resucitaste. Hoy, esta mañana, yo recibo la salvación. Yo recibo a tu Hijo amado, Cristo Jesús, en mi corazón. Y con el poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús, ato y reprendo todo espíritu inmundo que ha poseído a un miembro de mi casa. Ato y reprendo todo espíritu inmundo que está atormentando a mi casa. Y ato y reprendo todo espíritu inmundo que trata de atacar a mi casa. Gracias por la victoria. En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus, amen, amen. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.